Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 3 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Les saludo a nombre también de todo el equipo, a nombre de, a la cabeza, Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio y también al equipo técnico. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes está al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. En cabina de Fórmula Universidad, Antonio Valerio. Y nosotros tenemos un agradecimiento muy especial para UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces. Y primero que nada, el parte de guerra. Hoy es el día 8 de la invasión de Rusia a Ucrania. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Queridos camaradas, quiero decir que la operación militar especial avanza conforme al calendario previsto, según lo planeado. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Lo peor está por venir. Rusia no está siendo agredida. Rusia es el agresor. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. No es que quiera hablar con Putin, creo que tengo que hablar con Putin. El mundo tiene que hablar con Putin porque no hay otra forma de frenar esta guerra. Por eso tengo que hacerlo. Más de 1 millón de refugiados ucranianos han llegado a las fronteras de Polonia, Rumania, Hungría, entre otras naciones. Los habitantes de Jersón, en el sur de Ucrania, despertaban bajo control ruso. Esta a orillas del Mar Negro cuenta con casi 300.000 habitantes y se ha convertido en la primera ciudad importante en caer desde el inicio de la invasión hace 8 días. Esta noche ha sido muy dura para los ucranianos tras los fuertes bombardeos rusos. Esto ha obligado a evacuar muchos edificios de viviendas. Rusia y Ucrania acuerdan un alto al fuego temporal para permitir la salida de civiles a través de corredores humanitarios. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Vamos justamente al detalle de toda esta información que tiene al mundo al borde del asiento, frente a un abismo. Todos sabemos, como dice el exsecretario de Estado de Richard Nixon, Henry Kissinger, todo el mundo sabe cómo empiezan las guerras, pero nadie sabe cómo van a terminar. Hoy vamos apenas en el día 8 de la invasión rusa a Ucrania. Ha habido una reunión en Polonia entre representantes de los gobiernos de Moscú y de Kiev. No se llegó a nada grave en concreto respecto a un cese definitivo al fuego. Sin embargo, se acordó, sí, una tregua humanitaria. Sin embargo, aquellas zonas donde hay combates militares van a continuar los asaltos a sangre y fuego. Esta segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania logró este primer acuerdo. Sin embargo, el cese de los ataques se respetará solo en aquellos lugares, le reitero, donde se ubiquen corredores humanitarios. Rusia y Ucrania acuerdan un alto al fuego temporal para permitir la salida de civiles a través de corredores humanitarios. Es un primer paso que, sin embargo, no garantiza el cese total de las operaciones militares de Rusia contra ciudades ucranianas. Un asesor del presidente Volodymyr Zelensky hizo el anuncio hace pocos minutos al concluir la reunión que ambas partes sostuvieron esta tarde en Bielorrusia. Aún no se han dado detalles del momento en que se aplicará esta medida ni por cuánto tiempo se mantendrá vigente. Sin embargo, a pesar de este acuerdo endeble, por cierto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió continuar sin concesiones su ofensiva. Dijo que no habrá consentimiento para los grupos nacionalistas que cometen, dijo, crímenes de guerra.
Queridos camaradas, quiero decir que la operación militar especial avanza conforme al calendario previsto, según lo planeado. Todas las tareas asignadas se han resuelto satisfactoriamente. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a Occidente aumentar su apoyo a Kiev. Advierte que si su país es derrotado por Rusia, Rusia atacará a los países bálticos y también al resto de Europa. También, Zelensky se declaró dispuesto a hablar directamente con Vladimir Putin. Dijo, soy un tipo normal, no muerdo. No es que quiera hablar con Putin, creo que tengo que hablar con Putin. El mundo tiene que hablar con Putin porque no hay otra forma de frenar esta guerra. Por eso tengo que hacerlo. Quien no fue nada optimista fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien luego de conversar largamente, cerca de hora y media, vía telefónica con Vladimir Putin sobre la negativa de Kiev a aceptar las condiciones de Rusia, advirtió que lo peor está aún por venir en Ucrania. Lo peor está por venir. Esta guerra no es un conflicto entre la OTAN y Occidente por un lado y Rusia por el otro, como algunos pueden escribir. No hay tropas ni bases de la OTAN en Ucrania, eso es mentira. Rusia no está siendo agredida. Rusia es el agresor. Esta guerra es aún menos como la propaganda insostenible quiere hacernos pensar. Una lucha contra el nazismo. Es una mentira. Los líderes rusos atacan la memoria del Holocausto en Ucrania como atacan en Rusia la memoria de los crímenes del estalinismo. Esta guerra es fruto de un espíritu de venganza, alimentado por una lectura revisionista de la historia de Europa, que quisiera devolverla a las horas más oscuras de los imperios, las invasiones y los exterminios. La renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. En el mismo tono, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, advirtió sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y las amenazas nucleares que hacen pesar sobre el conjunto de la humanidad. Un nuevo y peligroso capítulo de la historia mundial. Así calificó el jueves a la invasión rusa de Ucrania la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien también alertó sobre la amenaza nuclear que pesa sobre toda la humanidad. El ataque, que comenzó el 24 de febrero, genera un masivo impacto de los derechos humanos de millones de personas a lo largo de Ucrania, eleva los niveles de amenaza nuclear con armas y subraya la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, desligó a Moscú de una posible guerra nuclear. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que una guerra nuclear está en la mente de los políticos occidentales, no en la mente de los rusos. Esto dice Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Entre tanto, en este octavo día de la guerra, la ciudad de Jersón, la segunda más importante de Ucrania, ha quedado materialmente en cenizas. Es la primera ciudad de Ucrania en caer completamente bajo control de las fuerzas rusas invasoras. Jersón se localiza a orillas del Mar Negro, cuenta con 300.000 habitantes. Los habitantes de Jersón, en el sur de Ucrania, despertaban bajo control ruso. Está a orillas del Mar Negro, cuenta con casi 300.000 habitantes y se ha convertido en la primera ciudad importante en caer desde el inicio de la invasión hace 8 días. Las tropas rusas prácticamente bloquean ya Mariúpol, en el sureste, sometida a 15 horas seguidas de bombardeos el miércoles. Intensos ataques también en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, con misiles impactando en varios edificios estatales y una universidad. 4 civiles perdieron la vida. En Izium, en la región de Kharkov, esta misma noche otras 6 personas han muerto en un bombardeo, 2 de ellas niños. En Kiev, la capital, las bombas no dan tregua. Según el Servicio de Emergencia de Ucrania, más de 2.000 civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa el pasado jueves. También le informo que en la región de Chernigov, al norte de Ucrania, fueron recuperados al menos 33 cadáveres de civiles entre los escombros, luego de los ataques aéreos rusos. Esto lo informaron los servicios ucranianos de emergencia.
Las autoridades indicaron que las labores de rescate están en curso, sin especificar dónde se produjo exactamente el ataque. Hoy el número de refugiados por el conflicto bélico, claro, supera al 1.000.000 de personas. Esta alerta la lanza el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Sentencia que es la hora en que las armas deben callar. Las Naciones Unidas están sonando las alarmas, esto después de que la Agencia para Refugiados de este organismo internacional identificara que en los primeros 7 días de este conflicto entre Rusia y Ucrania, más de 1 millón de refugiados ucranianos han llegado a las fronteras de Polonia, Rumania, Hungría, entre otras naciones. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, se encontrará viajando a esta zona durante los próximos días y estaría hablando no solamente con los trabajadores humanitarios que están atendiendo a estas personas, sino también con los líderes de estos gobiernos con los que vienen trabajando en una estrategia para asistir en este éxodo humanitario. Mientras tanto, aquí en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunirá durante esta jornada y esperan tratar de avanzar en el análisis de una resolución para asistencia humanitaria urgente que fue presentada al inicio de esta semana por Francia y apoyada por México. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Gracias, Celia Mendoza, de la Voz de América. Y bueno, Polonia es uno de los países que ha abierto francamente sus puertas para recibir a quienes huyen de la guerra. Han abierto centros de absorción de cientos de miles de refugiados, de desplazados, llegados desde Ucrania, justamente para salvar la vida. En lugares como la estación central de ferrocarriles en Cracovia, se han establecido centros de absorción donde se recibe durante las 24 horas a todo aquel que necesite asistencia legal, alimentos, ropa o un lugar donde dormir. Además de los albergues habilitados en escuelas, centros cívicos y otros locales, son muchos los ciudadanos que se han lanzado a ofrecer sus propios domicilios para acoger, siquiera temporalmente, a familias de refugiados. En las calles de las principales ciudades polacas es fácil encontrar banderas de este país con las ucranianas entrelazadas en balcones y ventanas, así como coches particulares con carteles escritos en polaco y ucraniano ofreciendo transporte gratuito y alojamiento a refugiados, informó para la agencia FDS Polonia Miguel Ángel Gallo. Esto en Polonia. Entre tanto, en Rumania se han recibido cerca de 140,000 refugiados, entre ellos varias decenas de mexicanos, justamente desde hace una semana. Desde que Rusia comenzara la invasión a gran escala de Ucrania, cerca de 140.000 refugiados ucranianos han entrado en Rumanía huyendo de la guerra en su país. De ellos, han abandonado ya territorio rumano en dirección a países occidentales donde les esperan familiares o amigos emigrados más de 87.000 desplazados ucranianos. Solo durante este miércoles han entrado en Rumanía más de 25.000 ciudadanos ucranianos. La inmensa mayoría de los refugiados son mujeres, niños y ancianos. La afluencia de desplazados ha provocado colas kilométricas en los pasos fronterizos entre Ucrania y Rumanía. En el lado rumano, miles de voluntarios se movilizan para ofrecer transporte en sus vehículos y alojamiento en sus casas para quienes llegan. Las ONGs y las organizaciones religiosas también se han volcado en ayudar a los refugiados. Algunos empresarios han ofrecido sus hoteles y pensiones para que no pasen la noche al raso. Casi la mitad de los refugiados que llegan a Rumanía desde Ucrania pasan antes por la República de Moldavia, informó para EFE desde Bucarest Marcel Gascón. Y precisamente desde Rumania tomó pista temprano el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que transporta justamente desde Bucarest a un numeroso grupo de refugiados o de repatriados mexicanos radicados originalmente allá en Ucrania. Han sido rescatados. Un total de 81 personas que salieron de Ucrania. Desde que estalló el conflicto, abordaron esta aeronave y la aeronave ya vuela rumbo a México. Andrea Meraz viene a bordo junto con Aldo Reyes, su camarógrafo, ambos enviados especiales de Grupo Fórmula. Te escuchamos con mucha atención, Andrea. Andrea tuvo una escala, el avión tuvo una escala en Gander, allá en el norte de Canadá, para recargar combustible. Hará otra parada en Trenton
para también lo mismo, para recargar combustible, y estará arribando a México por ahí de la 1 de la mañana. Pero vamos contigo, Andrea, en esta escala en Gander. Adelante, Andrea Meraz. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde la base aérea militar de Trent, Canadá, donde hacemos ya nuestra tercera escala rumbo a la Ciudad de México, en esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, de la que se dispuso el gobierno mexicano para poder traer a nuestros connacionales que pudieron salir desde la ciudad de Kiev y algunos alrededores allá en Ucrania. En este vuelo son 81 personas, 40 hombres, 41 mujeres, y entre ellos también vienen 28 personas de Ucrania, 7 de Ecuador, 1 más de Perú y también un australiano. Y Pepe, las historias sin duda es algo que nos ha marcado pues en este vuelo en el que ya llevamos más de 15 horas, en el que llegaremos probablemente después de las 12 de la noche de este jueves, es decir, ya el viernes en la madrugada. Puedes ver en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes cómo ya después de este ajetreo que han tenido que vivir cientos de familias y miles de familias en realidad allá en Ucrania, pues el cansancio físico, mental, prácticamente es muy, muy evidente. Pudimos platicar con algunos de ellos, con una persona de Ucrania que tiene una bebé mexicana, y esto fue lo que nos dijo. Tenemos un problema de guerra en Ucrania y nuestra familia que está en México ayuda para nosotros y evacuación porque es muy peligroso, es muy, no sé cómo se llama, perdón, sí, mi bebé es muy preocupada para ella y para mi mamá, su abuela, y nosotros juntos y regresamos en México. Pasamos de frontera, después fui en Bucarest y próximo día México en avión, y ahorita es más tranquilita, más feliz. Pepe, la mayoría de las familias mexicanas que vienen en este vuelo es muy probable que no se queden en la Ciudad de México, sino que estén haciendo únicamente escala para llegar ya sea a Chihuahua, a Guadalajara, a Toluca, a diferentes partes del país de donde tienen familiares, amigos que sin duda pues ya los están esperando. Ese es el mensaje que nos quisieron dar pues el día de hoy, el darle seguridad a sus familias de que están bien es el primer punto que van a hacer, y después pensar en el futuro. Muchos de ellos quieren regresar a Ucrania para poder reconstruir lo que ya dejó este conflicto bélico. Otros más no tienen certeza de cuál es el camino que van a seguir. Este es el informe que te tengo y nos vemos ya muy pronto en la Ciudad de México. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo con mucho afecto y reconocimiento a la estupenda labor informativa que has desempeñado con el apoyo, claro, invaluable de nuestro compañero Aldo Reyes, con las imágenes de Grupo Fórmula. Gracias, Andrea Meraz. Nos ha complementado la información diciéndonos que son 44 los mexicanos repatriados. 28 son hombres, 16 mujeres. En el vuelo también viajan 28 ucranianos, ya lo decía Andrea hace un momento. Son 23 mujeres y 5 hombres. 7 ciudadanos ecuatorianos, 5 hombres y 2 mujeres. Una persona originaria de Perú y una más de Australia. De esta manera, junto con los periodistas y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acompañan al vuelo y a las personas que vienen a bordo, se conforman los 138 pasajeros que estarán aterrizando en México tras haber comenzado la logística para salir de Ucrania luego de una semana desde que iniciaron los ataques. Está informando en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores que aproximadamente será a la 1 de la mañana de mañana viernes 4 de marzo, cuando esto depende del tiempo que dura la escala en Trenton, en Canadá, para que el vuelo llegue a tierra mexicana. La llegada no será abierta a los medios, sin embargo, se enviará material gráfico una vez que el avión aterrice.
Se está enviando equipo de reporteros, de camarógrafos, de todos los medios. Sin embargo, el aterrizaje, la llegada va a estar cerrada a los medios de comunicación. Estaremos muy pendientes del arribo de los mexicanos principalmente y del personal de Relaciones Exteriores y la Defensa Nacional, quienes viajan a bordo de este grupo de repatriados o de refugiados procedentes de la guerra de Ucrania. Permítanos una pausa muy breve, porque ya está listo Armando Guzmán allá en Washington para comentarnos que Estados Unidos planea nuevas sanciones contra Rusia. Guerra en Ucrania. Una estadística en la cual se nos informa que Rusia ha recibido ya a estas alturas de parte de todo el mundo algo así como cerca de 1,000 sanciones de toda índole, desde luego política y también, por supuesto, económica, tanto de gobiernos como de empresas del sector privado. Estados Unidos, por supuesto, planea más sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. De esto queremos comentar esta noche desde Washington, donde son las 7:25, 19:25, con Armando Guzmán, corresponsal en la capital estadounidense. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. Buenas noches, Pepe, con mucho gusto de estar contigo. Déjame decirte que el presidente hoy hizo un anuncio, y es un anuncio que va más allá de lo que todo el mundo esperaba, porque hemos visto los castigos y las sanciones, como tú dices, que van de gobierno a gobierno, y la cantidad de sanciones que van a la economía de Rusia. Pero hoy lo que estamos viendo es castigos directos a los oligarcas. Les llaman aquí a los oligarcas aquellos poderosos que se han hecho millonarios, que quedaron de la nomenclatura rusa, que es la que manejó o la que ha manejado a Rusia durante 23 años, y que era gente del gobierno que es la que heredó todas estas empresas de las que se han hecho muchísimo dinero. Y hoy, por ejemplo, están confiscando y cancelando no solamente Estados Unidos, sino también a países del G7, propiedades que le pertenecen a estos oligarcas. Estados Unidos además les está cerrando las puertas, no importa qué tipo de visas, no importa qué tipo de negocios tengan, no importa qué tipo de inversiones hayan hecho en Estados Unidos, a estos personajes cercanos a Vladimir Putin les están recogiendo yates, les están recogiendo aviones privados, todos los activos y todo ese tipo de cosas que puedan estar en Europa, en los países del G7, incluido Japón y Canadá, y además Estados Unidos. Todo ese tipo de permisos y de cuestiones para recoger sus propiedades han sido canceladas, y entonces esos bienes están siendo decomisados. Ahora, lo más importante de todo esto, Pepe, es que hay una insistencia en que el Occidente le ponga algún tipo de sanción a la cuestión del petróleo. Y para esto hay una gran reticencia por parte de los europeos, porque claro, estamos todavía en invierno y ellos dependen del gas y de la calefacción, etcétera. Pero lo que ocurre es que en Estados Unidos estamos entrando en un absurdo, porque mientras estamos castigando a Vladimir Putin y poniendo todo este tipo de cosas, la realidad de la situación es que Estados Unidos no ha terminado o no ha querido cancelar ni el petróleo ni los hidrocarburos que compra de Rusia. Y entonces hay algo que hay que decir, porque hay un absurdo aquí enorme. Están castigando a Putin, pero le estamos comprando 500,000 barriles de petróleo todos los días. Estados Unidos está pagándole casi $1 billón, algo así como mil millones, porque aquí los billones son distintos, $1,000 millones por todo este petróleo. Y por un lado se le castiga y por el otro lado se le paga. No tiene ningún sentido. Es algo muy similar a lo que pasó durante muchos años con Venezuela. Entonces, hoy, esta noche, varios senadores están tratando de reemplazar eso y tratando de jalar petróleo de Alaska y de donde lo puedan sacar para recuperar ese tipo de pérdida que habría. Porque la reticencia del presidente Biden es porque él piensa que al hacer eso, al cancelar estas compras de Rusia, el precio por galón de gasolina en Estados Unidos se iría muy por donde está. En California, en el estado de California, en donde generalmente está a $4, el galón de gasolina ha subido hasta $5.50 y más. En esta ciudad, en Washington y en muchos lugares de la costa este, estamos pagando $4.56, $4.60 por galón de gasolina, cuando ese mismo galón costaba hace 10 o 11 meses
360. Entonces son aumentos importantes. Cuando tú aumentas esto por la cantidad de gasolina que compra la gente todos los días, pues te darás cuenta que es mucho dinero y la gente lo resentiría. Entonces eso es lo que ha hecho que la cuestión sea un tanto encontrada y no realmente puede ser objetivos. Pero lo que están haciendo en el Congreso es haciendo una enmienda de ley, una enmienda de ley lo que están haciendo, y entonces con esto obligarían al presidente a cambiar su posición y entonces a cortar todos esos tipos de insumos que tiene de hidrocarburos por parte de Rusia. Pues te agradezco mucho el análisis, el comentario de cómo se está planteando Estados Unidos esta confrontación. Hay muchos quizá trasnochados quienes han comenzado a opinar, quizás sin bases o seguramente sin bases, que esta es una confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Creo que no hay nada más inexacto que ver las cosas de esta manera, tomando en cuenta de que a Vladimir Putin, parte de las razones que tiene para estar dentro de Ucrania en este momento tiene que ver con satisfacer las necesidades y las presiones del grupo de súper ricos y supermillonarios, empresarios en Rusia, que lo están presionando duramente. No es una invasión para beneficiar a los trabajadores de Rusia, es una invasión que tiene mucho que ver con los empresarios de Rusia. Mal dicen quienes tratan de contextualizar todo esto en una confrontación entre capitalismo y comunismo, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, Pepe, porque yo he encontrado que hay una gran confusión, como tú dices, y mucha gente continuó pensando en la Rusia comunista, en la Rusia socialista, en la Rusia progresista, amiga de la gente, que vigila por las necesidades del pueblo. No lo es desde 1993, en que la Constitución rusa sacó el comunismo completamente. Rusia no es comunista, Rusia no es socialista, Rusia no es un amigo del pueblo, Rusia es un capitalismo dirigido por un jerarca, y este tipo de cosas lo único que ha abierto es las diferencias enormes entre los muy ricos y los muy muy pobres. Todavía, Pepe, tú conoces Rusia y has estado en Rusia y has visto las viviendas de la gente en Rusia, en un espacio de 100 o 200 metros cuadrados viven 28 personas en apartamentos malolientes con una gran cantidad de carencias. La gente en Rusia no es rica, la gente en Rusia sigue siendo pobre, y Vladimir Putin después de 23 años no ha podido cambiar eso en un sistema que sigue siendo totalmente de libre mercado. Gracias, Armando, por este comentario y tu análisis. Que estés muy bien. Nos vemos pronto, Pepe. Mañana mismo. Aquí estaremos. Gracias. Mañana mismo, esta guerra que sabemos cuándo empezó, hace 8 días, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Está llegando información urgente procedente justamente de la zona de conflicto en Ucrania, donde tropas rusas están atacando nuevamente la central nuclear ucraniana, la más grande de toda Europa. Están mostrando algunas de estas imágenes. En un momento trataremos de conseguirlas para que usted también, por supuesto, pueda acompañarnos y observarlas. Pero hay un tema y que no me gustaría soslayar, y es que todos los días en el torrente informativo siempre hay que tomar en cuenta el lado humano de todo esto. Ayer hablábamos del tema humanitario, de los refugiados. Lo hemos hablado todos los días. Hablamos también de cómo los factores religiosos del cristianismo ortodoxo están incidiendo en uno y en otro bando, porque son ramas de un mismo árbol que finalmente están confrontadas y están, digamos, a expensas de lo que decidan los líderes de Moscú y de Kiev. Pero hay otro aspecto que también hay que tomar en cuenta: los bebés ucranianos que han nacido en medio de los bombardeos, las mujeres embarazadas que acaban de dar a luz, que están durmiendo en un búnker en las ciudades ucranianas, por ejemplo en Chernígov, donde han nacido alrededor de 46 bebés desde que inició la invasión rusa. En esta sala de maternidad, en la ciudad ucraniana de Chernígov, han nacido unos 46 bebés desde el jueves pasado, cuando comenzó la invasión rusa sobre el país. Bien, todo salió bien. Pero quiero paz, silencio y calma.
Entre bombardeos y bajo un fuerte estrés, han tenido que protegerse durmiendo en este búnker dentro del hospital. Tuve una cesárea planificada. Esto sucedió entre los ataques aéreos. Moriría si estuviera entre las trincheras. Simplemente no podía dar a luz sin asistencia médica. Por supuesto, soy mamá y estaba preocupada, pero soy una persona religiosa y creo que este es un lugar sagrado. Ucrania también es un lugar sagrado. La Madre de Dios nos está protegiendo. Dios nos da fuerzas a nosotros y también a nuestro ejército. Dios nos protege. Ahora nos iremos a casa y en casa también tenemos ataques aéreos. Por lo tanto, necesitamos ir a un sótano frío y es por eso que estamos más seguros aquí que en casa. Hay mucho estrés en este momento, sobre todo pensando en los niños, en los menores de edad. Para ello, le hemos pedido a Fernando Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, la UNICEF, en México, tener la comunicación y tratarnos de explicar el impacto que está teniendo en los niños, desde los recién nacidos hasta los que todavía no son adolescentes, el impacto que está teniendo la guerra para ellos, que les va a dejar una huella seguramente imborrable. Fernando Carrera, gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Muchos saludos. Muchas gracias, José. Gracias por ofrecer este espacio para conversar sobre este tema tan importante, tan urgente y tan dramático. Sí, no puede dejarse de lado porque es un ángulo humano, por supuesto, insoslayable. ¿Cómo está afectando la guerra a los niños en Ucrania? Mira, lo primero es obvio, pues lamentablemente ya tenemos corroboradas muertes de niños debido al conflicto armado. 13 niños hasta hace 2 días han sido confirmados que han fallecido en este contexto. Y por otro lado, tenemos también el número enorme de niños que han salido junto con sus familias, sobre todo sus mamás, afuera de Ucrania. Son como 500,000 niños aproximadamente del total de 1.100.000 de personas que han salido hacia Polonia, Hungría, República Moldova y otros países vecinos de Ucrania. Y bueno, y finalmente hay 7 millones de niños todavía dentro de Ucrania que todos los días están recibiendo presiones y amenazas en ese contexto. Ahora, Fernando, ¿qué impacto va a tener en la vida de estos niños la huella que pueda dejarles la guerra? Mira, es complejo. El impacto a largo plazo es algo muy complejo. Obviamente hay un trauma debido a la violencia sufrida, a la inestabilidad, a la sensación de vulnerabilidad, al miedo de perder a sus padres o a sus progenitores o a personas que los cuidan, al miedo de perder a sus amigos y a su entorno familiar y comunitario y a sus escuelas. Así que todo eso pues deja secuelas. Dichosamente con asistencia psicosocial, con acompañamiento y con buscar una vida normal a pesar de estas vicisitudes, se puede lograr contrarrestar los impactos más negativos desde el punto de vista de salud mental y de oportunidades sociales como la salud y la educación. Fernando Carrera, ¿qué planes tiene la UNICEF, organismo de Naciones Unidas, para trabajar en Ucrania en favor de esta causa, la causa de los niños? Mira, contarte y a ti y a toda la audiencia que UNICEF ha estado en Ucrania por muchísimos años. Tenemos permanentemente 150 funcionarios en toda Ucrania. Hemos estado presentes en la parte oriental de Ucrania, que ha sido muy afectado, lo que se llama el Donbass actualmente, la región al oriente cerca de Rusia, que ha sido invadida por tropas también. Y hemos estado asistiendo humanitariamente en esa área y en otras áreas de Ucrania, siempre a los niños y niñas de Ucrania. Pero en este momento esa actividad se ha visto incrementada a través de atención en las escuelas, atención en los centros de salud, sobre todo aquellos niños que sufren estrés postraumático. Y luego, muy importante, UNICEF está desplegando una labor humanitaria en todos los países donde están llegando niños y niñas refugiados ucranianos, desde Polonia hasta Rumanía. Y de esa manera se están estableciendo ya centros de atención, que en inglés los llamamos Blue Dots, puntos azules, que están atendiendo cada uno de 4,000 a 5,000 niños por día, y que eso contribuye a dar atención en salud y también a ayudar a las familias a encontrar cierta estabilidad en medio de tanta inseguridad.
Una verdadera crisis humanitaria, acentuada también justamente por el daño que puede ser imborrable, puede ser permanente en la mente de los niños que no acaban de entender en medio de qué están metidos ni por qué razón están sufriendo lo que puede ser incluso perder la vida. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar en comunicación, Fernando. Muchas gracias, José. Es solamente decirte a ti, a la audiencia, que los canales de asistencia humanitaria de UNICEF están abiertos, que pueden contactarse a nuestra página web, como siempre, pero también a otros sitios dentro de las redes para poder dar asistencia humanitaria. Una pequeña donación de 50 pesos nos permite dar un kit de educación para darle asistencia a los niños, y una donación mayor por parte de empresas nos permite mantener en funcionamiento los puntos azules de atención a refugiados. Así que muchas gracias por ese apoyo y gracias, José, por darnos esta oportunidad de conversar. Siempre la puerta está abierta para ustedes, por supuesto. Muchos saludos, Fernando Carrera, que te vaya muy bien. Muy bien, gracias, José. Enhorabuena por la labor que están haciendo a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, la UNICEF, luego de las afectaciones que han sufrido los niños de Ucrania. Si me permiten un momento más, regresaremos para comentarle que un grupo de ucranianos se presentó ante el Senado de la República. Le están pidiendo a México, al gobierno de México, armas y municiones para la guerra. Conversaremos con el senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural del Senado de la República, quien habló con ellos, junto con Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero. En un momento, detalles de esta información y también las imágenes que comienzan a llegar sobre el ataque que está ocurriendo en esta hora de la madrugada. 4 de la mañana y minutos, son 8 horas más, son las 4 de la mañana son las 2 de la mañana allá en Ucrania. Estamos atestiguando en vivo, en directo, justamente el ataque de las tropas rusas y el ataque ruso contra Zaporilla. Es la central nuclear más grande de toda Europa. Dmitry Kuleba está diciendo, que el ejército ruso está disparando. El ejército ruso está disparando en este momento desde todos lados contra la central nuclear de Zaporilla, la planta de energía nuclear más grande de Europa. Si explota, será 10 veces más grave que Chernobyl, el daño que pueda ocurrir. Los rusos deben cesar inmediatamente el fuego. Permíteme una pausa, en un momento volvemos. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Tenemos contacto en este momento vía telefónica con el senador Germán Martínez Cázares. Él es integrante del Grupo Plural en la Cámara Alta, este grupo que se integra con senadores de diferentes partidos, son 5 en total, y quienes son una fuerza, una presencia de contrapeso en el Senado de la República frente a la mayoría de Morena y otros partidos consolidados. Germán, te agradezco muchísimo el hecho de poder conversar contigo, senador, unos minutos, toda vez que sabemos diputados ucranianos le han pedido al Senado mexicano armas y municiones para la guerra. Tú estuviste con la embajadora de Ucrania en México. Germán, ¿nos podrías ayudar a describir lo que sucedió y lo que están pidiendo desde Ucrania? Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Siempre es un honor estar contigo, la verdad. Y sí, efectivamente, nosotros, el senador Gustavo Madero, el senador Emilio Álvarez y Casa y yo fuimos a ver a la embajadora de Ucrania en México, a manifestarle nuestra solidaridad, nuestro aprecio. Yo creo, Pepe, sin lugar a dudas, que hoy la defensa de la libertad y de la democracia pasan por Ucrania, pasan por Kiev. Quien no defienda hoy Ucrania, quien no defienda hoy Kiev, mañana no va a tener autoridad moral por si Estados Unidos o por si China agreden a otra nación. Lo digo con toda claridad. Estamos en contra de las agresiones. ¿Y por qué estamos en contra de las agresiones? Pues porque lo dice la Constitución. La Constitución dice bien, López Obrador,
en que la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pero hay que leer bien la Constitución, artículo 89, fracción 10, y se lo digo al presidente, y se lo digo a tu auditorio, que también proscriben, prohíben las amenazas y la solución violenta a las relaciones internacionales. Entonces nosotros por eso fuimos, eso dice la Constitución, nada de amenazas. Putin ha amenazado con armas nucleares no solo a Ucrania, sino a algunos países de su propio occidente, y entonces nosotros fuimos ahí y la embajadora nos dio una carta para la senadora Olga Sánchez Cordero, y inmediatamente nosotros fuimos y se la llevamos, donde sí, efectivamente, algunos parlamentarios solicitan material bélico. Es una nación agredida a Ucrania, pues tampoco va a solicitar ositos de peluche, va a solicitar lo que una nación agredida, y eso es, nosotros lo transmitimos a Olga Sánchez Cordero, quien nos recibió con sensibilidad, con amabilidad. Inmediatamente dimos a conocer la carta, esa carta con autorización de la embajadora de Ucrania en México, ahí está en el Senado y espera una respuesta institucional de parte del Senado de la República. Nosotros no tuvimos nada que ver con el contenido, pero sí tenemos que ver con la defensa de la libertad de una nación agredida. No queremos que se agreda a ninguna nación del planeta, a ninguna, ni Moscú a Ucrania, ni China o Estados Unidos a ninguna otra. Están pidiendo armas guiadas antitanques, FIM-92 Stingers, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y del origen de la Unión Soviética. Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares. Están pidiendo chalecos antibalas y cascos. Eso viene contenido en la carta dirigida a la directiva, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Te pregunto, Germán Martínez, ¿cómo está siendo la reacción de México, en donde el presidente, a través de la Organización de las Naciones Unidas y su representante, el doctor Juan Ramón de la Fuente, condenó enérgicamente la invasión? Ciertamente, primero lamentó la invasión, luego ya Relaciones Exteriores corrigió, se puso más firme y condenó la agresión. Y sin embargo, cuando ayer le preguntan al presidente si México se va a sumar a las sanciones internacionales contra el régimen agresor encabezado por Vladimir Putin, él dice que no. Cuando todo el mundo lo está haciendo, México se está quedando aparte. ¿Cómo juzgas tú esta conducta presidencial? La pregunta es muy buena, Pepe. La verdad, yo juzgo muy bien el proceder de Marcelo Ebrard y juzgo muy bien el proceder del representante de México, del embajador de la Fuente en Naciones Unidas. Esa condena, que yo la oigo en el Senado de algunos senadores, esa condena a la invasión rusa, esa condena a la violencia rusa a Ucrania, la quiero oír en la mañanera de parte del presidente Pepe, con toda sinceridad. No veo que hay una ambigüedad, veo que hay un equilibrismo diplomático, veo que hay cuidado de intereses mercantiles y económicos y que no hay cuidado de la libertad y que no hay cuidado de la democracia, de la manera en la que el mundo occidental nos damos autoridades y ordenamos nuestra libertad. El gobernador o el gobierno o el presidente de Ucrania fue electo democráticamente y la verdad Putin se está eternizando de manera antidemocrática en el poder. Yo no creo en esas actitudes ambiguas, en esos equilibrismos diplomáticos, en eso de que de la Fuente dito esto en Nueva York y yo en la mañanera digo otra cosa. Y con toda sinceridad, que también lo quiero decir, decir que va a comprar fertilizantes a Moscú, pues es no entender bien geopolíticamente qué está pasando. Está redefiniéndose el mundo con una guerra de este tamaño. Si triunfa Putin, no triunfa la libertad. Si triunfa Moscú, no triunfa la democracia y el mundo occidental. Es de veras no entender en dónde estamos parados. No estamos parados en una agresión, verbal, estamos parados en una amenaza nuclear y debemos decir con toda claridad que México, si quiere liderar al continente latinoamericano, debe con toda contundencia condenar la agresión rusa
frente a Kiev. La agresión rusa, que por cierto, para los que se siguen diciendo seguidores de Lázaro Cárdenas, Pepe, quiero recordarlo, porque el presidente cita a Cárdenas, cita a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tuvo la gallardía, la valentía, el michoacano Lázaro Cárdenas, presidente de México, de asilar a León Trotsky cuando Stalin gobernaba Rusia y no le pudo enemistarse con el poderío soviético de entonces. Esos gestos son los soberanos, esos gestos son los que México reclama, los de abrazar a los niños de Morelia, el dictador Franco en España, y no de pausar las relaciones con España, los de decirle asesino a Daniel Ortega porque asesinan a sus propios compañeros sandinitas y los tienen en las cárceles en Nicaragua, así tal cual, decirle asesino al presidente de Nicaragua, no pausar las relaciones con España y recordar que Lázaro Cárdenas asiló a un ruso de Stalin, marxista-leninista, con el que yo no tengo ninguna afinidad, por supuesto, pero que sí reconozco en la historia de Lázaro Cárdenas. Yo no soy de los que invocan a Lázaro Cárdenas, es López Obrador el que invoca a Lázaro Cárdenas. Reconocer en la historia que México ha tenido páginas de gloria, de soberanía, precisamente porque pone por delante la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hoy pasa por Kiev, hoy pasa por Ucrania, Pepe. Germán, México debería sumarse a las sanciones económicas o México está haciendo prevalecer sus intereses. Te pregunto, ¿sabes tú si México le compra armas a Rusia? ¿Sabes tú? Sabemos sí que le compra fertilizantes, pero no sabemos qué tan intensa es la relación económica que quizá el presidente López Obrador le da miedo sumarse a la condena mundial a través de sanciones. ¿O cómo lo ves? Sabemos que le compra madera, sabemos que le compra aluminio, sabemos que le compra acero. Yo tengo mi duda si le compra armas, tengo la duda. Sería una verdadera vergüenza que le comprara armas a Rusia, sería una vergüenza monumental de ganar a la carrera armamentista, que ha sido un éxito rotundo de Marcelo Ebrard en relaciones exteriores en Estados Unidos, y comprarle armas a Rusia. Sería vergonzoso, sería hipócrita comprarle armas a Rusia. Tengo la duda, quiero dejarlo así, pero sí, por supuesto, ninguna relación comercial, ningún peso, ningún rublo, ningún dólar, ningún euro vale lo que la vida de un ucranio. La verdad, eso es lo que debemos entender. Y ningún dinero es lo que la vida de nadie en el planeta, no nada más en Ucrania, de nadie. Hay una resistencia rusa también a la guerra, y yo aquí, la verdad es que debemos invocar a quienes han luchado en Rusia. Aquí también hay rusos que están en contra. Aquí está el ajedrecista Karov, aquí está la asesinada periodista, como muchos periodistas asesinados en México, Ana Politkovskaya. Aquí está Limanov, aquí hay gente que ha luchado por la libertad en Rusia, el famosísimo Sájarov. Entonces, yo sí creo que Rusia merece nuestro aprecio, el pueblo ruso merece nuestro aprecio y nuestra condena rotunda, incluida la relación económica, al gobierno invasor troglodita de Vladimir Putin. ¿Crees tú finalmente, Germán, que México está en posición de entregar el apoyo militar a través de armamento que están solicitando los diputados de la Duma ucraniana? No lo sé. Eso sí, no lo sé, Pepe. En algún momento en la Segunda Guerra Mundial, hasta simbólicamente si se quiere, nos unimos al escuadrón, con el escuadrón 201, en contra de Hitler. Lo hicimos, lo hizo el presidente Ávila Camacho. Hoy, aunque sea simbólicamente, nos debemos sumar a la defensa de la libertad en Kiev, en Ucrania, aunque sea simbólicamente. Yo desconozco el tema armamentista, estoy en contra de la violencia, estoy en contra del armamento, pero sí estoy a favor de la paz, a favor del diálogo, en contra de las amenazas, en contra de las armas nucleares y en contra de las bravuconadas de este neozarista, neoestalinista Vladimir Putin. ¿Tú le pedirías a López Obrador finalmente más firmeza y menos tibieza? Sin duda, sí. Que se acuerde de Lázaro Cárdenas y de su ejemplo, de su ejemplo patriótico, de su ejemplo de valentía frente a la Federación Rusa. Sí, le pediría eso y le pediría que rompa inmediatamente con Vladimir Putin y de paso
con el asesino de Daniel Ortega. Gracias, Germán, gracias. Siempre es un placer poder escucharte. Al contrario, Pepe, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Pepe. Muchos saludos. Hasta pronto. El senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural, precisamente de la Cámara Alta, este grupo de senadores que se escindieron de sus respectivos partidos. Germán Martínez Cázares fue presidente nacional del Partido Acción Nacional. Fue funcionario al inicio del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es senador de la República y ahora forma parte de este grupo que le digo, obra como contrapeso junto con Emilio Álvarez y Casa, junto con Gustavo Madero, en fin, como contrapeso en la Cámara y tienen una representación. Ellos fueron los que se encontraron con esta carta que les entregó la embajadora de Ucrania en México, donde un grupo de diputados está solicitando al Senado de la República que le pida al presidente de México ayudar militarmente a Ucrania en este conflicto bélico que ahora lo asedia. También en la Cámara de Diputados hubo cercanía. Maru Rojas, los ucranianos en la Cámara de Diputados gritaron: basta, basta la guerra. Maru, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, sobre todo mujeres, vinieron una veintena de ellas a pedir solidaridad de los diputados federales, y ellas lo que piden son enseres menores y medicamentos, cuestiones para atender a los miles de heridos que ya se están registrando en Ucrania. Elena Barcajol dice que no tienen historia, pero ya basta, defenderán con todo a su presidente, así lo dijo Pepe. De que el mundo piense que somos parte de lo que Rusia quiere de nosotros. Basta. Basta. Basta lo que nuestras luchas no sean nuestras. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Somos Ucrania, somos ucranianos. Hablamos ucraniano y somos europeos. Nada me hace tan feliz como ver a los diputados del Congreso de México ayudándonos, porque me hacen sentir como en casa. Los diputados respondieron, Pepe, y condenan el actuar del gobierno ruso. Se manifiestan en solidaridad absoluta con el pueblo ucraniano ante una guerra que incide en graves violaciones a los más elementales derechos humanos. Son diputados de oposición los que exigen comience ya la ayuda humanitaria de nuestro país a Ucrania. En conferencia, solo las frases más importantes de los panistas Mariana Gómez del Campo, Riul Rivera, que es presidente del Grupo Amistad México-Ucrania, y del PRI, José González Sirión. Se calcula que cada 3 segundos una persona sufre desplazamiento forzado. Estamos hablando de 20 personas cada minuto. Y siempre será un retroceso. La cultura de paz es lo que siempre debemos de privilegiar y la cultura de paz es lo que debemos de fortalecer. Pido también al presidente que en ese periodo de 2 años que siguen se otorguen cuando menos 50,000 FM2 para que los ucranianos que lleguen a México puedan trabajar aquí. Marta Koren, quien es una piloto de rescate en nuestro país, dice: he rescatado a muchos mexicanos en tragedias y me siento frustrada de no poder hacer nada por mis connacionales. Por ello, les pido la ayuda que puedan llevar a la Embajada de Ucrania en México, y esta fue la lista que leyó. Son sistemas de transfusión de sangre hospitalarios, sistema de acceso intraóseo, torniquetes nadales para sangrado pélvico, férulas pélvicas, dispositivos de intubación modernos, ropa, calzado masculino, femenino y de niños, mantas o edredones, sábanas, alimentos y agua potable, sillas de ruedas para adultos, niños, caminantes, rodillos, muletas, camillas para hospitales y lo más importante, los botequines.
Los botiquines de primeros auxilios son para ellos lo más urgente. No les está llegando a Ucrania ningún medicamento porque tienen cerradas las fronteras, Pepe, y ya agotaron todo lo que tenían. Ese fue el mensaje que vinieron a dar aquí a San Lázaro. Muchas gracias Maru por este reporte puntual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados, enlazada en vivo, en directo. En un momento, después de corte, estaremos en contacto con el maestro Alfonso Zárate, periodista, y los usos del poder. Quiere hablar justamente de todo este caos y también le voy a informar con mayor detalle el tema del bombardeo que está ocurriendo en este momento contra la central nuclear ucraniana más grande de toda Europa y el peligro que esto significa. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Seguimos recibiendo imágenes procedentes de la central nuclear allá en Europa que está siendo la central de Zaporizhia. Está siendo bombardeada por las fuerzas rusas. Alerta a Ucrania a través de su ministro de Relaciones Exteriores que esta es una amenaza a la seguridad mundial. Hay disparos, es lo que está reportando Ucrania. Hay bombardeos en esta central nuclear. Hay un incendio. Son las 5 de la mañana con 7 minutos allá en Ucrania. No amanece todavía. Las fuerzas rusas no han cesado de disparar contra la planta. Esto lo dijo el alcalde allá en esa parte de Ucrania. Amenaza a la seguridad mundial como resultado de este bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de Zaporizhia. Está en llamas, es lo que está diciendo el alcalde. Añade que representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear. El alcalde de Energodar había informado horas antes de fuertes combates en los accesos a la central nuclear. Se han producido feroces combates de más de una hora en los accesos a la central de Zaporizhia. Nuestras guardias nacionales mantienen la defensa. El alcalde dijo que hay víctimas, pero que aún no se puede cuantificar el número, dadas las circunstancias. Una columna de vehículos enemigos, se refiere a los vehículos invasores rusos, se dirige hacia la central nuclear. Se escuchan fuertes disparos también en esta ciudad de Energodar, donde se localiza esta central nuclear. Por supuesto, estamos sumamente pendientes de darle mayor información precisa. Apenas comienzan a llegar las primeras imágenes. Tenemos contacto en este momento con el periodista Alfonso Zárate, el maestro Alfonso Zárate. Él escribe todos los jueves en el periódico El Universal su columna Los usos del poder. Y luego lo comentamos aquí con ese y otros temas. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Maestro Zárate, Alfonso, qué gusto escucharte y saludarte, estar enlazados. Estamos viendo todo esto con azoro. Danos tu lectura, por favor. ¿Qué está pasando? Ahí vienen de nuevo los zares. ¿Putin quiere ser el zar de la nueva Rusia? Cierto, Pepe. A mí me gustaría decir que uno de los temas más fascinantes de la sociología política es el estudio de las revoluciones. Conocemos sobre todo las aproximaciones de Marx y las derivadas, en donde hablan de cuáles son las condiciones a partir de las cuales se dispara el brote revolucionario, que si el proletariado es la vanguardia de la revolución, etcétera. Pero yo quiero subrayar en este caso que en 1938, es decir, hace más de 80 años, un sociólogo de la Universidad de Harvard, Crane Brinton, publicó una obra que se llama Anatomía de la Revolución. Y en esa obra, Brinton anticipa cuál será el destino de la entonces Unión Soviética. Para Brinton, que tenían interés en descubrir cuáles eran las causas, los síntomas, las etapas y los efectos del proceso revolucionario, la revolución es, como su nombre lo indica, que el término revolución proviene de la geografía, un largo ciclo como el que realizan los astros, a cuyo término
regresan a un sitio sorprendentemente similar a aquel del cual partieron. Es decir, que las revoluciones son, decía Brinton, un largo viaje para llegar casi al mismo lugar. Y lo que hace este sociólogo es utilizar a la Revolución Francesa como paradigma. Y entonces él dice que la revolución parte en el momento de el derrocamiento del viejo régimen, un régimen caracterizado por su decadencia y por los excesos de una minoría. Entonces, la revolución da paso en un primer momento al gobierno de los moderados. Es un gobierno que experimenta una permanente inestabilidad porque se encuentra entre dos fuegos: el embate de quienes quieren regresar al viejo régimen y los radicales que no aceptan esas tibias reformas. Generalmente triunfan los radicales y, como en el caso de Francia, se instala el Comité de Salvación Pública, encabezado por Robespierre, un comité que impone el reino del terror. Es el gobierno de los puros, en el cual cualquier desviación a la estricta moral revolucionaria se castiga en la guillotina. Pero llega un momento en el cual hay un hartazgo con la violencia, con la sangre, que lleva al termidor un periodo en el que se destierra o se elimina a los radicales y se impone la moderación. Y finalmente, para concluir el ciclo, Napoleón se corona como emperador en 1804 y ya para entonces regresan los títulos nobiliarios, los privilegios de la Iglesia Católica y muchos de los rasgos que parecieron intolerables del viejo régimen. Entonces, Brinton anticipó que el régimen soviético no sería sino la restauración de la Rusia imperial, gobernada por nuevos zares, autócratas, que impondrían otra vez el predominio del pueblo ruso sobre los pueblos no rusos. Entonces yo creo que hoy Vladimir Putin no aspira a remedar al secretario general del Partido Comunista, sino algo más, a representar a los viejos zares y reconstruir la Rusia zarista. En eso está. A partir de que Putin llega al poder en el año 2000, Rusia ha ocupado 6 repúblicas. Así que Putin justifica su acción por las intenciones de Estados Unidos de incorporar a Ucrania y a Georgia a la OTAN, lo que es leído en Moscú como una provocación y un avance intolerable. No está totalmente errado, pero creo que en este juego de aventureros el mundo se encuentra en vilo al borde de una guerra de enormes proporciones. Gracias, Alfonso, por tu comentario, desde luego. La nostalgia de Putin por el zarismo. Con eso nos quedamos. Que estés muy bien. Hasta pronto, la siguiente. Un abrazo, Pepe. Abrazo muy fuerte. Es Alfonso Zárate, el maestro Alfonso Zárate, y los usos del poder. Hagamos una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Estamos enlazados en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Es Integralia Consultores, claro. Es una empresa de análisis de riesgo político colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, bienvenido. Un saludo muy cordial, como siempre. En un momento tendremos contacto también con Francisco Cervantes Díaz, el presidente, nuevo presidente desde ayer del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula del sector privado. Luis Carlos, ha sido importante el cierre del trabajo de Carlos Salazar Lomelín, quien ayer se despidió del liderazgo empresarial con un foro al cual convocó a varios empresarios y cerró con uno muy importante, el más importante de México, Carlos Slim. Y quedó en claro que en este momento, según Carlos Slim, hay que hacer un llamado urgente a la unidad de los mexicanos para salir adelante, que él entiende que hay gente del sector privado que no es amigo, que no le gusta el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, pero dice, hay que conciliar por el bien de México. Me gustaría tu lectura antes de entrar con Francisco Cervantes Díaz. Pues yo creo que ese llamado, Pepe, Carlos Slim lo debería de hacer primero al presidente, que es su amigo, porque claramente quien ha venido en México a generar provocación, polarización, y críticas y denuesto ha sido el presidente en contra del sector empresarial mexicano, en contra de empresarios y de empresas. Cuando él dice que hay que buscar la unidad, yo estoy totalmente de acuerdo con él.
pero quien la está colapsando es López Obrador. Entonces, este llamado que él hace al sector privado me parece bastante injusto porque es primero al presidente. Correcto. Entonces, ese llamado que hace el empresario más importante de México a buscar la unidad debería complementarse con una demanda del sector privado para que el presidente admita el cuestionamiento de sus acciones sin llegar al extremo de denostar o de insultar o de pelear con quienes no están de acuerdo con él. Por supuesto, Pepe, pero el presidente nunca va a cambiar eso. Es parte de su retórica, es parte de su creencia y es parte de su show. El presidente necesita polarizar y necesita encontrar culpables de su narrativa para que la gente le entienda. Entonces, este es el tema preocupante que no va a cambiar el presidente y por lo tanto el llamado de Carlos Slim me parece que es incorrecto. Es decir, requerimos unidad, pero para que esa unidad se dé se requiere haber corresponsabilidad. Y luego ayer Carlos Slim dijo otra cosa que me pareció fuera de lugar. Dijo que si López Obrador fue electo democráticamente, se le debe respetar. Yo siento que en general al presidente se le respeta por su investidura. El problema es que él no respeta a sus interlocutores. Los difama, los denuestra, inventa cosas con frecuencia y esa falta de respeto que él da a los demás, a los que no piensan como él, a los medios de comunicación críticos, genera que haya del otro lado una crítica muy potente. Entonces, creo que ese llamado a no criticarlo me parece también fuera de lugar. Tenemos el contacto en este momento, Luis Carlos Ugalde, con Francisco Cervantes Díaz. Desde ayer, desde estas horas de ayer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de los organismos del sector privado, a quien saludamos. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Está también el doctor Luis Carlos Ugalde y queremos una conversación con el nuevo líder del empresariado mexicano. Francisco, muy buenas noches. Oye, muchísimas gracias, Pepe. Luis Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas noches y saludo al auditorio también. Felicidades, Francisco. Gracias, Francisco. Estábamos comentando con el doctor Ugalde el llamado que hace ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la unidad que necesita este país para salir adelante de sus problemas y dejarse de inquina, de estupideces, dijo, incluso de periodicazos, etcétera. ¿Tú cómo estás leyendo ese llamado que hace un líder no nominal, pero es un líder empresarial, sin duda muy importante? Es un líder moral, así es, ¿no? Pues mira, hay muchas opiniones, muchos a la confrontación y otros que pensamos que debemos de fortalecer el diálogo en los acuerdos para que podamos transitar y sobre todo que a México le vaya bien, ¿no? Nosotros hemos tenido muy buena experiencia en la parte de diálogos, en la parte de acuerdos. Hay ejemplos muy claros. Han sido acuerdos no fáciles, es cierto, pero sí hemos logrado llegar a acuerdos importantes en muchos temas, ¿no? Y entonces por eso, partiendo de ahí, nosotros estamos convencidos que el diálogo es importante. Francisco, Luis Carlos Ugalde, hay muchos que piensan que el sector empresarial ha propiciado desde hace varios años con este gobierno una política de diálogo, de contención, de amortiguamiento, porque el presidente de la República es un presidente estridente que como nunca antes ha atacado de forma frontal al sector empresarial, a empresas en particular, a veces de manera injusta e incorrecta. Y esto no ha parado y no sabemos si va a parar. Entonces, frente a esa actitud que en ocasiones es más retórica que real, ¿cómo debe el sector empresarial organizado reaccionar? Porque este diálogo que tú siempre has mostrado y que además es una de las cualidades que todos te reconocen, en ocasiones no encuentra eco en la postura del presidente. Mira, nosotros tenemos el ejemplo y déjame decirlo en una palabra, con nosotros ha sido muy cortés el presidente, es más, ha sido generoso en sus expresiones hacia la CONCAMIL, ¿no? Entonces, pues nobleza obliga. Nosotros en los acuerdos, aún sin cita, nos ha recibido el tema de su contratación,
y llegamos a un acuerdo cuando la iniciativa iba a desaparecer. Logramos convencerlos de que teníamos que ser escuchados y llegar a un acuerdo, y así fue, y la iniciativa ahí está, ¿no? Y además llegó a buen puerto esa iniciativa, que fue muy discutida, muy peleada en ese momento, y bueno, pues ahí está, pero además con resultados muy importantes y principalmente hacia el trabajador, ¿no? Que antes había pues abusos en eso y que el trabajador era el gran perdedor porque no tenía la protección social, y hoy los registros en los números del Seguro Social han crecido. Entonces, en ese tipo de ejemplos, si te puedo dar más, nos ha ido muy bien a la CONCABI. Entonces, cada quien habla como le va en la fiesta. Nosotros, la verdad que hemos encontrado ese diálogo y muchas veces hasta generosidad, ¿no? A lo mejor en otras instancias, en otros organismos, en ese momento no corrieron con este detalle como nosotros. Francisco, ayer al despedirse en este foro al cual invitó al ingeniero Carlos Slim, el presidente saliente del Consejo Coordinador, Carlos Salazar Lomelín, se quejaba, diciendo que algunos miembros, o muchos o varios miembros del sector privado, los empresarios pesados, poderosos, lo criticaron por ser muy tibio frente al presidente de la República, exigiéndole más firmeza. Y él decía, a mí lo que me estaban exigiendo era estridencia. ¿Cuál debe ser el tono del diálogo entre el empresariado y el presidente de la República? ¿La consecuencia, la firmeza o la estridencia? ¿Qué merece el diálogo? Fíjate que este tema de Carlos, pues a mí me tocó vivirlo, ¿no? Que hay muchas expresiones, unas que te llevan a la confrontación y otros al diálogo, ¿no? Entonces, estás en medio de dos presiones muchas veces complicadas, ¿no? Y ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Yo sé que a Carlos lo presionaron porque él empezó con una muy buena relación, pero hubo muchas presiones hacia la, o sea, como dicen, hacia la presión o confrontación, y sí hubo momentos ahí complicados que nos tocó vivir además, ¿no? Pero repito, ¿no? A nosotros nos ha ido bien en CONCABI. Acuérdate el tema de ductos marinos, acuérdate el tema de etiquetado, que logramos, además, nada más pararlo ahí, que sí iba a ser un tema nacional, y pudimos también ahí mediante el diálogo convencer. Y hay muchos temas, el tema de salarios mínimos, en fin, hay muchas cosas que podemos poner como ejemplo, sobre todo a que con el diálogo logramos convencer cosas. Y hasta ahorita con la confrontación pues no hemos visto si se avanza o no se avanza. ¿Sí me explico? Y mis respetos para los que piensan así, totalmente mis respetos, y no los quiero convencer de otra cosa, pero al menos no se han logrado los acuerdos que se deben de llevar. Francisco, sí. Pensando en el futuro, más allá de López Obrador, pues ya está en la segunda parte de su sexenio, digamos, cada día es un día menos sin López Obrador, y por lo tanto toda estridencia que creo que no va a dejar, pues dentro de poco ya será cosa del pasado, y quizá la siguiente o el siguiente presidente sea menos estridente o menos propenso al ataque reputacional, o más, espero que menos. Pero ¿cuál es el desafío estratégico de los organismos empresariales para los próximos 15 o 20 años? ¿Hacia dónde se debe dirigir? Hay muchos que piensan, yo soy entre ellos, que que los organismos empresariales mexicanos en los últimos 30 años han estado, como es obvio, dedicados a mantener una relación productiva con el gobierno. Pero más allá de trabajar con el gobierno, ¿cómo debe el sector empresarial vislumbrar su liderazgo hacia el futuro? ¿Dónde crees que deben estar los organismos empresariales dentro de 10 o 15 años? Mira, yo creo que antes que ver dónde nos vemos dentro de 20 o 30 años, creo que hay apuestas muy importantes, ¿no? Hay una agenda de la iniciativa privada donde hay una apuesta a la educación, donde hay una apuesta a la capacitación, donde hay un cambio de era al tema digital, y que esta pandemia que nadie esperábamos nos vino a enseñar muchas cosas, entre ellos que adelantar la digitalización, pero también que tenemos un México dependiente, ¿no? Y nos enseña que debemos también de hacer sustituciones de importaciones y ser menos dependientes, un México
importador, pero estamos en el contenido nacional siendo más, haciendo importaciones de exportaciones. En fin, la agenda es muy grande, muy diversa, y son agendas que hay que atender para que esto nos lleve a una agenda, y sobre todo el tema de energías limpias, autos eléctricos, el tema automotriz, donde México tiene unas fortalezas impresionantes y tiene un poder laboral impresionante, y sobre todo una competitividad laboral. ¿Cómo podemos organizarnos toda esta agenda para que de ahí partamos y nos lleve a una ruta de tener una organización empresarial importante, pero principalmente unida, ¿no? Y que tengamos una sola ruta y que no estemos ahí haciendo invenciones de agendas diferentes. Pues te toca un tiempo palpitante, sin duda. Hay que compensar los efectos negativos del tema de la pandemia de COVID-19. Hay que enfrentar la nueva realidad económica, resultado del conflicto que se está dando allá en Ucrania por la invasión de Rusia. Hay que darle lugar a la mujer empresarial, un punto que quedó descuidado, ciertamente por la cúpula empresarial. Francisco, hay muchos temas, ojalá nos brindes la oportunidad de ampliarlo con mayor tiempo para que nos vayamos entendiendo respecto a la representación empresarial en este momento tan importante y tan crucial para México. Te agradecemos de antemano haber estado con nosotros. Pepe, muchas gracias por el espacio, y si me permites, en este punto, efectivamente hay una deuda del sector empresarial con el tema de género, y sobre todo con el tema social, ¿no? Que también es parte de la agenda y en los puntos prioritarios y críticos de la agenda de la iniciativa privada. Pepe, muchas gracias. Luis Carlos, qué gusto saludarte. Un abrazo a todo el auditorio y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, Francisco Cervantes Díaz. Gracias, Luis Carlos. Adelante, Luis Carlos. No, muchas felicidades y les deseamos mucho éxito. Buenas noches. Ya se fue Francisco Cervantes, pues es el llamado que está haciendo el empresariado en este momento, porque ha habido mucha disonancia, mucha presión, ya lo ha reconocido, por la relación tan difícil, tan delicada, la piel tan delgada, pues, que se tiene cuando hay que conversar y dialogar con el gobierno de la Cuarta Transformación. Tú sabes muy bien que en el sector privado hay muchos empresarios a los que no les cae bien la izquierda de López Obrador. Así es, Pepe, efectivamente. Yo creo que López Obrador es, por una parte, un presidente muy retórico en sus mañaneras, en su relación cara a cara con los empresarios. Tiende a ser una persona amable, pragmático. Eso lo dicen los líderes de los organismos empresariales. Entonces, el presidente genera confianza en corto, pero genera una enorme preocupación en público, y esa dualidad claramente pues genera una especie de incertidumbre de cuál es la verdadera postura del presidente. Hace una semana y media o 2 semanas, Gibran Ramírez, que escribe en el periódico Milenio, publicó un artículo que me llamó la atención. Básicamente lo que él decía es que en el fondo López Obrador no ha afectado ningún interés estructural del sector privado mexicano, es decir, que hay más retórica, más ideología, más show que cosas de fondo. Y entonces decía, pues la verdad es que los organismos empresariales se han salido con la suya, en el buen sentido de la palabra, es decir, lo han contenido, lo han apaciguado, el presidente ha acusado, ha manoteado, les ha cobrado más impuestos a algunos, pero que en lo general no hay ningún daño estructural. Yo creo que hay una cierta razón, y en ese sentido, pues Carlos Salazar y Francisco Cervantes se pueden sentir de que han cumplido su mandato. Pero yo también creo que de manera paralela sí hay un daño reputacional al emprendimiento, a lo empresarial. Sí creo que López Obrador, con su retórica, ha dañado la idea de que las empresas son importantes, ha introducido una duda de que las empresas entre más grandes no pagan impuestos y que son susceptibles de dudas. Entonces, yo creo que hay un daño moral en lo general, en el sector eléctrico lo hay. Entonces, son dos lecturas de López Obrador, que creo que van de la mano, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Fórmula. Una pausa. ¿Qué pasó con el sismo? Pues le agarró el temblor al presidente.
en el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional. Ahora nos va a contar Sara Pablo qué pasó, la cara de susto. Empezaron a repartir pan, supongo, para el susto. Regresamos. Nota muy importante la que comentamos hace unos minutos con usted cuando anunciamos que las tropas invasoras rusas en Ucrania están atacando la central nuclear más grande de toda Europa. Es la central nuclear ucraniana de Engodar. Engodar, esto es al sur de Ucrania. Esa nota la habíamos dado. Están pegando, se ven incendios, han intervenido los bomberos, es complicadísimo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esta central de energía nuclear es la que proporciona el 25% de la energía eléctrica de toda Ucrania. La cuarta parte de la energía eléctrica puede quedar en cualquier momento inutilizada, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el portavoz de la planta nuclear, según la agencia The Associated Press, está comentando que se han detectado ya en este momento elevados niveles de radiación cerca del sitio de esta planta atómica de Zaporizhia. El portavoz de la planta le dijo a la televisión de Ucrania que es urgente detener los combates para poder apagar las llamas. Generan la cuarta parte del suministro eléctrico de toda Ucrania. El peligro es grave. Hay una amenaza, en este momento, una amenaza de índole nuclear, de radiación nuclear, que puede afectar gravemente. Usted imagínese, puede ocurrir algo peor de lo sucedido en Chernobyl, allá por los años 80, cuando explotó esa central nuclear. También en Ucrania, al norte de Ucrania, es lo que está ocurriendo. Y aquí en México, hoy hubo un sismo primero se dijo de 6.2 grados y después se corrigió el sismológico a 5.7. El caso es que sonó la alerta por ahí de las 8 de la mañana con 40 minutos y bueno, hubo la movilización, los protocolos de protección civil, etcétera, y estaba el presidente de la República justamente en la conferencia en el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó, Sara Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Luego del sismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó la situación sin novedad. Habían corrido 1 hora con 20 minutos de la conferencia en el Salón Tesorería. El Ejecutivo había hablado pues ya de indicadores económicos, de una ruptura temporal con empresarios, de la integración latinoamericana, cuando sonó la alerta sísmica. Eran las 8:40 de la mañana. De inmediato, por la puerta ubicada a un costado, enfrente, salió el presidente, también Carlos Torres, coordinador de los programas del bienestar, el vocero Jesús Ramírez, la encargada de atención ciudadana Leticia Ramírez, los integrantes de su ayudantía. Pero a continuación, ya fuera el presidente, el jefe de Protección Civil de la Presidencia, Marco Antonio Mosqueda, pidió a las restantes 48 personas, entre ellas reporteros, permanecer sentados, ordenó la evacuación, pero hasta 2 minutos y 12 segundos después, a pesar de que había 2 salidas visibles, planta baja, el patio central a unos 80 metros, desde ahí permanecieron algunos integrantes también de Cepropié. Esto fue parte de lo que pasó. Ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos literalmente. Entonces, la alerta, presidente. Vamos. Siéntense. Tranquilos, sí. En el patio central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo algunas llamadas. Llegó su secretaria privada, Laura González Nieto, quien le pasó un teléfono celular. Después informó que conversó con los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Oaxaca, Alejandro Murat. Tras más de 10 minutos regresó al Salón Tesorería. Se están reportando por el momento daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla Veracruz, se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxtepec. Hay quienes sostienen que también el epicentro se da en
Tuxtepec. Y bueno, ya posteriormente en la entrevista, el encargado de Protección Civil de la Presidencia argumentó que son dos protocolos distintos, el que siguió el presidente y su salida inmediata, determinado por la ayudantía, y el de todos los demás, elaborado por Protección Civil. No salir inmediatamente cuando suena la alarma. Porque se puede parar y en ese momento les cae algo. Hay muchas cosas que se pueden caer. Entonces, por eso preferimos que ustedes permanezcan sentados. Pues ahí lo que señaló, y ya decir que en el tema de la mañanera, el presidente dijo que pese a la pandemia de COVID-19 y al conflicto bélico en Ucrania, los resultados socioeconómicos del país son positivos. Podría decir, vamos bien, a pesar de los pesares. Estamos saliendo de la pandemia, nos dejó muchos sufrimientos, que fue muy difícil, que afectó la economía, pero vamos remontando esa situación. Y ahora enfrentando la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y la reacción que ha provocado esta confrontación bélica, y afortunadamente también vamos saliendo. En este caso, nuestra moneda está resistiendo. Pepe, pues parte de lo que ocurrió esta mañana en Palacio. Gracias, ahora sí, con el desconcierto de los reporteros que estaban en el salón de tesorería, porque pues el presidente sí hay que cuidarlo, por supuesto, pero a ustedes no les daban respuesta. Quédense sentados, les decía el de Protección Civil, al que nadie conocía, por cierto, pero hoy se tuvo que presentar ante los medios. En fin, qué bueno que no pasó nada grave, nada serio. Sara Pablo, que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, Sara Pablo, con esta información. Sí, todo el mundo estaba muy nervioso, con cara de susto cuando menos. Y así ocurrió en varios puntos de la República Mexicana, desde luego en Veracruz. Me llamó la atención que el presidente dijo que el epicentro, primero dijo, fue en Isla Veracruz. Así lo determinó el sismológico. Luego dijo, y el epicentro fue en Tuxtepec. Bueno, pues no puede ser Tuxtepec e Isla al mismo tiempo. No sé, yo me confundo, no tengo en la cabeza en este momento el mapa, pero me sonó muy extraño. Bueno, vámonos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Pasarnos en este momento con mi compañero Gerardo Duque, él está en San Luis Potosí, donde hoy se rindió homenaje a Pedro Carrizales Becerra, el Mijis, quien fue diputado local, cuya muerte fue confirmada el día de ayer por la Fiscalía de Tamaulipas. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Ya el día de hoy descansa en el cementerio de Arboledas del Consuelo, ubicado en la colonia El Morro de Soledad de Graciano Sánchez. Descansan ya los restos de Pedro César Carrizales Becerra. Hace poco más de 24 horas, como bien comentas, comenzó a difundirse o a confirmarse la muerte del exdiputado. Tuvo sus restos en el Servicio Médico Forense de Ciudad Victoria. Esto todavía el día de anoche fue bastante rápido, bastante ágil en los procedimientos para que fuese trasladado y en horas de la madrugada llegase a una agencia funeraria de la capital potosina, donde se guardó el respeto por parte de los medios de comunicación, el respeto y la privacidad que pidieron, que peticionaron sus familiares para mantener ahí sus restos durante varias horas. Ya encaminada la mañana, ya entrada la mañana, los restos fueron trasladados a su domicilio particular, en donde evidentemente pues hubo un acceso restringido específicamente para sus círculos cercanos, sus familiares o sus amigos íntimos. Sí. Y ya minutos más tarde pues trasladado a una iglesia para realizarle un acto religioso y ser llevado al panteón. Muchas gracias, Gerardo, por la información. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Una pausa breve.